¿cuál es el pronóstico de ustedes, Mauricio, según todo el análisis que ustedes vienen haciendo? ¿Qué puede suceder durante el transcurso del año? ¿Qué podemos esperar para los próximos 3 y 6 meses? Mira, precisamente yo hablo mucho con los presidentes de bancos y estas cosas y parece que las tasas se van a quedar como está hoy. La Fed capaz que sube 2 veces más, digamos, la tasa en lo que queda del año. Y creo yo que también puede ser una estrategia política, puede ser una estrategia, bueno, el próximo año que viene son elecciones, pero las tasas de interés no pueden quedar así en este país. O sea, la clase media está siendo afectada fuertemente y obviamente no puede quedar la tasa de interés como estamos hoy. Yo estimo, y nosotros lo que estimamos, que el año que viene, las tasas de interés, la tendencia el año que viene es a la baja. Entonces, obviamente hay muchos factores, el factor desempleo, factor inflación, afectan la tasa de interés. Pero cuando hablas de la baja, Mauricio, para darle cierto contexto, cuando hablas de la baja, de que de repente puedan bajar durante el 2024, estamos hablando de regresar a unos intereses del 2, 3, 4%, ¿de cuánto? Ok, eso es lo que, porque muchas veces yo no creo que eso me vuelva a tocar a mí. No creo que me vuelva a tocar. Vamos a ir a la historia. Vamos a ir a la historia. ¿Qué dice la historia? Si hacemos un promedio y todo, la historia dice que las tasas para el cliente doméstico debe fluctuar entre el 4,5 y 5%. Eso es lo que dice la historia. Y la historia dice que para el cliente internacional debe fluctuar entre 5,5 y 6,5. Esa es la historia. Entonces yo creo que vamos a llegar a ese nivel. Perfecto. O sea, que podemos estar hablando, digamos, un punto menos, máximo 2 puntos menos. ¿Ok? Correcto. Si todas las condiciones están dadas. Y yo quisiera, y lo conversaba contigo también, Mauricio, muchas veces cuando el agente está hablando con su cliente y el cliente dice, no, bueno, si es que si tuviese o si hubiese aprovechado cuando de repente estaban un punto por debajo. Pero muchas veces nosotros no entendemos lo que significa en el pago mensual, que es lo más importante para el cliente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi pago mensual? Ok, no sabemos cómo podemos colocar esos números. ¿Cuánto significaría para darle esto como herramienta a los agentes? El hecho de que yo consiga un punto menos, ¿cómo puedo traducir eso en dólares mensuales, en el pago mensual de esa persona? Y vamos a colocarlo por cada $100,000 que yo solicito como préstamo. ¿Cuánto significa eso de impacto en mi pago mensual? Con un punto de diferencia, Mauricio. $60. $60. $60. Quiere decir que si yo estoy pidiendo un préstamo de $500,000, voy a multiplicar 60 por 5, ¿cierto? Cierto. Porque es por cada 100. Estamos hablando de cuánto diferencia, $300. $300 en el pago. $300 mensuales. $300 mensuales en el pago. Si yo tuviese realmente un punto de diferencia. Entonces, ¿eso hace la diferencia o no hace la diferencia en ese cliente? Vamos a poder colocarlo en números. Y la pregunta, y me encantó como lo dijo Valdemar en uno de estos episodios, tú te casas con la propiedad, no te casas con la tasa. Te casas con la propiedad, no con la tasa. Si bajaran, ¿verdad? Esos intereses a 1 o 2 puntos menos, siempre tengo la opción de refinanciar, Mauricio. Siempre, siempre. Yo siempre digo que para que valga la pena refinanciar tienes costo-beneficio, tienes que bajar 1,5 puntos mínimo la tasa de interés. Entonces siempre hay opciones de refinanciar y si la casa se sigue valorizando hay opciones de refinanciar y sacar parte de la plusvalía y recuperar parte de la inversión. Entonces hay muchos métodos que podemos nosotros eventualmente ofrecer de que el sistema americano, digámoslo, está para el cliente internacional. Entonces, es así, nosotros no vendemos tasa y es uno de los errores principales que cometemos, que la primera llamada de mucho agente inmobiliario es ¿qué tasa de interés tienes? Hoy en día, yo te voy a decir la verdad, lo que más está afectando hoy las inversiones no son las tasas de interés, son los seguros. Los seguros, yo no sé si ustedes han analizado cómo están los seguros de las propiedades hoy. Hay casas en Golden Beach, que no aseguran. Los seguros, después de lo que vino con el huracán, se subieron drásticamente. Las administraciones de los edificios van al alza drásticamente, porque los seguros en el estado de la Florida nos están apretando durísimo. Entonces, bien sean propiedades comerciales, bien sean propiedades residenciales. Entonces, una de las cosas que nos tenemos que preparar es lo que tú acabas de decir, en cuanto afecta la tasa de interés en cierta inversión si hoy están
un poco más altas que hace 20 años. Pero aparte, el seguro está afectando también este monto de la inversión. Entonces, una de las recomendaciones que yo a veces hago es que también me preguntan, tengo un cliente que quiere poner el 25%, ¿cuánto es la tasa de interés? Creo que están haciendo mal la pregunta, con todo el respeto. ¿Cuál sería, Mauricio? Y por supuesto aquí estamos para darle las herramientas y más que entrar en, por supuesto, en todos los detalles de esa Sí, experiencia que tú tienes, porque por supuesto son muchísimos años, ¿verdad? Décadas en el mundo hipotecario. La idea como agentes inmobiliarios no es que nos sepamos todos esos detalles, entendamos correcto. absolutamente todo lo que está pasando detrás. El error más común es quererlo saber todo, ¿no? Es en quién me voy a apalancar, no es el cómo, sino el quién. Y ese quién, en este caso, Mauricio, personas con esa experiencia como la que tú tienes. Entonces, ¿qué es lo que le podemos dar como herramientas a la gente? En lugar de preguntar la tasa, por ejemplo, ¿qué le dirías tú en este caso que él tenga como referencia para luego simplemente colocarlo en una reunión con un experto como tú, Mauricio? Primero que todo, siempre trabajar a buscar la mejor tasa de interés, obviamente. Es lo primero, porque sé que hay competencia que ofrece programas sin verificación de ingresos y la tasa de interés es mucho más alta y mata el negocio mismo. Entonces, lo primero que es estar preparado, es saber en cuánto se va a rentar esa propiedad para cuando yo le dé los números, ¿ok? Prácticamente no sea decir, es que solo tengo el 25%, sino es más bien que esa propiedad que le van a mostrar al cliente, analicémosla antes de sentarnos y hablar con el cliente. Entonces, yo sí puedo, vienen y me dice, Tomás me dice, Mauricio, voy a venderle una casa a este señor en Pinecrest que vale $2 millones, voy a hablar con él dentro de 2 horas, dime qué programa financiero tienes y cuánto le cuesta. Ya entran, obviamente Tomás entra, ahí tienes que entrar con un 40, con un 50, con un 20, con el número que sea. Pero la primera pregunta es, tengo un cliente que va a poner 25%, se va a comprar un apartamento en Champions Gate, ¿cuál es la tasa de interés? Y apenas obviamente yo le digo los números, no están dando los números. Hoy con el 25% de down payment no están dando las rentas porque el seguro se subió, la tasa de interés está un poco más alta. Entonces ahí es donde yo lo primero que recomiendo es qué propiedad, qué le vas a mostrar a la persona, está preparado en la parte de lo que se va a rentar y obviamente conmigo, con mi equipo, cuánto te va a costar al mes esa propiedad si la quieres apalancar al máximo, llamémoslo así. Ok, tocaste un punto que para mí es clave, que es inicial, ¿no? Y sobre todo cuando el enfoque es en esas conversaciones en venta, esas primeras conversaciones, ¿cómo puedo yo determinar si es un cliente que realmente tiene el potencial para sacar un préstamo hipotecario aquí en los Estados Unidos? Entonces, ¿cuál sería y sé que varían el monto de las iniciales, pero cuál sería, así como podemos decir que es seguro o safe, decir que una hipoteca a un 7,5%, ¿cuál sería ese porcentaje inicial que debemos nosotros en esa primera conversación, sin entender todos los detalles, en esa primera conversación, cuál sería ese mínimo de inicial que esa persona debe tener líquido y si ese dinero líquido debería estar aquí en los Estados Unidos? Adelante, Mauricio. Mira, yo lo primero que recomiendo es la primera pregunta que le tienen que hacer a un cliente internacional y especialmente hoy a los colombianos que están dependiendo de la venta de propiedades para invertir acá, que me ha pasado muchísimo. Si tienen el 40%, si tienen el 40% bancarizado en cualquier lugar del mundo, ese va a ser un cliente que va a tener acceso a crédito en Estados Unidos. ¿Ok? Repítame el porcentaje, Mauricio. 40%. ¿Ok? Perfecto. Si tiene 40% bancarizado en México, en Ecuador, en Chile, en donde sea, en Bolivia, ese cliente le vamos a poder conseguir un préstamo para empezar. ¿Qué es lo ideal? El 46% al 50%. Ahí se abre el abanico de las mejores tasas de interés. Ok, ¿Ok? perfecto. O sea, que yo Entonces, realmente, si yo estoy en esa primera conversación, es determinar, ¿verdad? Si la persona tiene por lo menos, vamos a hacerlo safe. 40%. 50%. Si la persona no tiene tampoco, si está fijo y no puede llegar al 50%, normalmente va a ser un cliente que está contando realmente cada uno de esos dólares que tiene y simplemente está haciendo un esfuerzo que de repente está fuera de su presupuesto en este momento. Vamos a hablarlo tranquilamente, 50%. La persona tiene el 50% en este momento para poder realizar la inversión. Mauricio, ese dinero, y tenía una conversación, creo que era con José antes de comenzar el episodio de hoy, debería estar líquido, porque además es una objeción, no es una objeción, muchas veces es una condición de agentes que nos dicen, la persona me dijo que tenía el dinero, pero no lo tiene aquí, lo tiene en pesos de repente colombianos, o en Argentina tiene el dinero,
oye, ¿y cómo hacemos para sacar el dinero de esa persona? Y nos enfocamos en buscarle solución a esa persona. Debe tener el dinero líquido aquí, Mauricio. Yo más que líquido lo tienen que tener bancarizado. Entonces es bien Bancarizado, perfecto. importante. En Vamos a cualquier país términos del mundo lo sencillos, tienen bancarizado, Mauricio. en un banco. En Colombia No me debajo suena. del colchón, Mauricio. No debajo del colchón, exacto. Si lo tiene debajo del colchón, no hay ningún problema. Me van a decir cuánto tienes debajo del colchón. Yo le digo, ok, para esta inversión vas a necesitar, por decirle algo, $425,000. Bancarízalo. Uno de los métodos de bancarizar del argentino particularmente, donde tenemos muchos clientes, es como lo tienen bajo el colchón, ellos lo mandan a través de cuevas, que son una especie de casas de cambio, ¿ok? Y lo tienen que depositar en un banco en Estados Unidos. Entonces, sé que ustedes recomiendan cerrar bajo corporación, abren la LLC, por poner un ejemplo, o la COR que sea, le abren la cuenta en el banco aquí en Estados Unidos y por la cueva le mandan el dinero acá. Y ya una vez está bancarizado, yo puedo iniciar el proceso del crédito. Entonces, siempre tiene que estar bancarizado. En Colombia suele suceder, que me pasa todos los días, mira, yo tengo el 20% y el otro 30% estoy dependiendo de la venta de una tierra que tengo aquí en Llano Grande, en Antioquia, y estoy dependiendo de una tierra. No hay ningún problema, se puede hacer, pero no te puedo someter el préstamo. Yo no puedo someterle un préstamo a un analista de crédito americano si no tiene sola liquidez. No lo puedo hacer. De Perfecto. nuevo, pero hay solución para todo, Dani. Para todo hay una solución. Lo Me bonito encanta del que sistema mencionaste el americano. argentino porque sé que hay muchos agentes que de hecho han cambiado el enfoque hacia Argentina porque dicen, tengo esta traba, estoy recibiendo esta objeción de forma frecuente. Solución entonces tenemos, Mauricio, para eso. Claro, mira, para todo hay una solución. Lo que pasa es que si tú no entras en el escenario perfecto, castiga la tasa de interés, pero al alza. Entonces, para todo hay una solución. Mauricio, que solo tengo la cuota inicial y apenas los gastos de cierre. Perfecto, no tengo un problema, te hago el crédito, pero tu tasa de interés no va a ser del 7, 7,5. Tu tasa de interés va a estar casi al 10. Entonces, ahí es donde viene la charla y viene la comunicación.